orar, porque el día de hoy traigo una palabra que dice como título: crecer sin perder el corazón. Crecer sin perder el corazón. Y quiero pedirles que me acompañen con su Biblia. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 14, el versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Y ya me dicen amén en cuanto lleguen con su palabra, con su Biblia, lleguen a este capítulo, este versículo, para que lo leamos juntos. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en este pasaje: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y ese va a ser el pasaje central para el día de hoy. Todavía sintiendo un poquito el 30 de abril, el festejo del Día de los Niños. Y hoy Dios quiere hablarle a sus hijos. Hoy Dios quiere hablarle a sus niños. Hoy Dios quiere hablarle a ese niño pequeño, ese niño interior, que aún como adultos sé que sigue estando allí en medio de nosotros. Y quiero compartirles que hace unas semanas, mi hija Sofía, muchos la conocen, llegó de la escuela emocionada en la tarde y llegó como cualquier otro día, que le dejan una tarea. Ya en varias ocasiones le habían dejado tarea de que tenía que preguntar y hacer como encuesta entre la familia, entre conocidos, pues para conocer su comunidad, para conocer diferentes cosas, tareas al fin de cuentas que les van dejando. Pero esta tarea en particular me llamó mucho la atención porque era una entrevista. Y como siempre en las entrevistas, pues de primero agarra a papá y a mamá, ¿no? Y ya después se va con los tíos, luego se va con conocidos y así va haciendo su encuesta para juntar los 10, 15 que le piden en la escuela para que lo lleve. Pero en esta ocasión y esta encuesta en particular, hubo dos preguntas que llamaron mi atención. Y de hecho hasta que me sacudieron, porque pues, la respuesta que implicaba pues no era una respuesta tan fácil y tan sencilla. La primera pregunta que me hizo mi hija fue: ¿qué querías ser cuando eras un niño? Esa pregunta, al final de cuentas, fue como normal, ¿no? ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué querías ser? ¿En qué soñabas, no? ¿En qué te querías convertir cuando eras un niño? Y bueno, esa sin problema se la pude contestar. Dije, bueno, pues cuando era un niño yo quería ser, ya saben que todos tenemos sueños de niños, ¿no? Hay quienes quieren ser policía, quieren ser maestros, hay quien, vaya, de niños soñamos mucho. Yo recuerdo que le dije, y me hizo recordar cuando yo era un niño, le dije, yo en algún momento le dije a mamá que yo quería ser bombero. Y creo que muchos niños, a lo mejor varones, pudieron haber soñado como con eso en el momento, ¿no? Y esa pregunta no fue la que se acudió, simplemente como quiso desempolvar un poquito mis memorias de cuando era niño. Pero la pregunta, la otra, la que cerraba la encuesta, porque eran varias preguntas, es ¿qué querías hacer cuando eras un niño? ¿Qué estudiaste? ¿No? ¿En qué estás trabajando? Y la última pregunta es: ¿y de lo que querías hacer de niño, lo lograste? Y esa fue la pregunta que rompió todo. Porque fue, ¿lo lograste? Yo quisiera hoy preguntárselos. ¿Se acuerdan qué querían ser cuando eran niños? ¿Se acuerdan de algún anhelo que tuvieron de niños en su corazón? ¿Se acuerdan de algo que los haya movido para decir, mira, claro, yo quisiera hacer esto cuando crezca? Y traten de imaginarse y llevar su memoria a ese niño, a esa niña que soñaba. Ese niño que todavía se atrevía a creer que el mundo se lo podía comer, ¿no? ¿Qué querían ser cuando eran niños? Y si tuvieran la oportunidad de preguntárselo y preguntarle, ¿lo lograste? Hoy en día, ¿lograste ese anhelo? ¿O estás logrando, porque muchas veces estamos en proceso, pero estás logrando ese anhelo? ¿Estás logrando ese niño? Lo que soñaba ese niño, lo que soñaba esa niña, ¿lo estás logrando? ¿O estás muy alejado de lo que en algún momento como niño, en la inocencia de ser un niño, ser una niña, llegaste a soñar con llegar a ser? Fueron dos preguntas, una tarea escolar, ¿no? Las que llegaron ese día a la mesa del comedor de mi casa. Y la verdad es que me quedé como con esas preguntas por varios días.
Ese día, en ese momento le contesté a Sofi, ¿no? Y me llamó mucho la atención que ya que hizo su encuesta, yo todavía traía en mi memoria que le había preguntado, le dije, oye, ¿y cómo te fue? De los que encuestaste, ¿cuántos lo están logrando? Y con su carita así como desconcertada me dice, solo uno, papá, solo uno. De a todos los que le preguntó, solo uno le dijo, sí lo estoy logrando. Lo que soñé, ¿no? Lo que como niño, como niña me planteé en algún día de poder llegar a ser, dice, solo uno lo estaba logrando. Todos los demás, y yo me encontraba en todos los demás, no lo estábamos logrando. No estábamos haciendo o cumpliendo con esos sueños infantiles, ¿no? Con esas expectativas de la vida, no lo estábamos cumpliendo. ¿Tú qué le responderías hoy a ese niño? ¿Lo estás logrando? ¿Vas en camino? ¿Estás en proceso? ¿Sigues esforzándote para lograr esos sueños, esos anhelos inocentes de niño? ¿O ya los olvidaste? ¿Ya los enterraste? ¿Ya se quedaron en un cajón guardado hasta el fondo y le echaste ropa, trastes, obligaciones y responsabilidades encima? ¿Ya los dejaste allí olvidados? ¿O sigues en proceso de lograrlo? Y esto fue parte de lo que empezó a motivar esa palabra del día de hoy, porque la realidad es que como adultos todos crecemos. Es algo que no podemos evitar. Es algo que es parte de la vida, ¿no? Ese madurar, ese crecer, ese ir dejando atrás muchas cosas infantiles, es parte del crecimiento, ¿no? El ir dejando atrás nuestra niñez, ir dejando atrás, porque pues la vida pasa a ser muchas veces un proceso en el que pues van incorporándose a nuestra vida muchas cosas. Se va incorporando muchas responsabilidades, por ejemplo, y esa es una palabra que va muy de la adultez, ¿no? El ser maduro, el crecer, va ligado con responsabilidades, va ligado con experiencias, con conocimientos, es decir, conforme crecemos, aprendemos, ¿no? Tenemos nuevas experiencias, nuevas vivencias, es decir, el crecimiento va asociado también con experiencias, va asociado o debería al menos ir asociado con discernimiento, con sabiduría. Y digo debería porque a veces esa parte no madura tan rápido o a la par de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo crece y va teniendo edad y van saliendo canas y van pasando muchas cosas en nuestro cuerpo y a veces nuestra madurez, nuestra sabiduría en la vida se queda atrás. Pero también hay que darnos cuenta que en ese proceso también perdemos muchas cosas. No solo ganamos experiencia, no solo ganamos responsabilidades, también vamos dejando cosas atrás que empezamos a olvidar. Las vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Y esto es parte de lo que la vida nos viene presentando. Conforme crecemos, soltamos cosas y agarramos nuevas. Conforme crecemos, ocultamos algunas cosas y las tapamos con otras cosas nuevas. Y quiero hacer que recuerden un momento, a ver si tuvieron como esa situación o si lo vivieron de pequeños. Hoy en día, si hoy vemos en la calle que empieza a llover, está varias horas lloviendo, la lluvia para y como adultos decimos, pues tengo que salir a hacer algo de despensa que me faltó, tengo que ir a la tienda, tengo que ir a algún lugar a comprar algo. Y tenemos hijos pequeños y bueno, pues acompáñame, no quiero ir solo. Agarramos de la mano a nuestros hijos, nos salimos a la calle y llegamos a la esquina y vemos que pues, el agua no se ha ido totalmente, que hay un gran charco enfrente de nosotros. Creo que muchos como adultos hoy en día diríamos, ¡ay, qué molesto! Ese charco ahí, no voy a tener que mojarme. Mis zapatos, ¿no? Que llevo a mi trabajo, que son tan bonitos, que me costaron tanto, ¿cómo los voy a meter al charco? Y hasta a veces empezamos a decir, ay, este gobierno que no arregla los baches, ¿no? Que las alcantarillas y la gente que sucia es, que tira basura, se va al drenaje. Y como adultos empezamos a pensar así. Se los digo porque a mí me ha pasado. Yo he llegado a pensar así, ¿no? Con ese charco ahí enfrente. Sin embargo,
si pudiéramos entrar a la mente de lo que está pensando y lo que está pasando en ese niño que va de la mano de nosotros, que llega a la esquina con nosotros, que ve el charco enfrente, ese niño diría, ¿puedo saltar? ¿No? Y hasta con emoción así de, papá, mis hijos me lo han dicho, papá, ¿puedo meterme al charco? Y yo nomás volteo a ver los tenis blancos de la escuela así de, sí, ¿no? Pero ellos verían ese charco con esa emoción de niño y dirían, ¿puedo saltar? ¿Puedo meterme? ¿Puedo salpicarte? Porque hasta en eso lo ven agradable, ¿no? Es algo que lo ven quiero usar esas palabras, como una posibilidad de algo increíblemente divertido. Y nosotros nos estábamos quejando del charco. Y eso es parte de lo que hoy quiero. Van a ser varias secciones y cada sección tiene una pequeña historia como estas, ¿vale? Cuando pienso en esta situación, porque la he vivido, yo he sido ese adulto que no quiere mojarse los pies y he tenido de la mano a uno de mis hijos que dice, quiero saltar, ¿puedo hacerlo, papá? Solo viene una pregunta a mi mente. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a los adultos? ¿Por qué perdemos el encanto a algo simple, como un charco de agua, en el cual se puede convertir en una memoria agradable con tus hijos? ¿Cuántos recuerdan a sus papás brincando en un charco con ustedes? A su mamá, ¿no? Brincando en un charco con ustedes, tirándose al suelo y revolcándose porque jugó con ustedes. Creo que muchos de los que somos hoy adultos no tenemos una memoria de eso. No tenemos una memoria de eso. Y al pensar qué nos pasó, me pongo a pensar en, ¿mis hijos tendrán una memoria mía brincando en un charco con ellos? ¿Mis hijos tendrán un recuerdo mío de estar panza abajo en el suelo jugando con ellos? ¿Mis hijos lo tendrán? A lo mejor hay jóvenes que dicen, yo no tengo aún hijos, ¿no? Pero algún día los van a tener. Y espero que se acuerden de este mensaje cuando tengan a sus hijos y digan, quiero dejarles a mis hijos esa memoria en su recuerdo, en su corazón. Que se acuerden que hubo un papá, una mamá que se tiró al suelo con ellos y que jugó, que no le importó que se ensuciara. Que no le importó los zapatos bonitos que fueron caros, sino que brincó al charco conmigo. Tratemos de ser esos adultos, que no olvidemos muchas cosas que son tan sencillas y que a veces hay cosas más importantes en la mente y en el corazón de nuestros hijos que necesitamos hacer, que necesitamos darles esas memorias, esos recuerdos, esas experiencias, ese papá presente, esa mamá presente con ellos cuando pasan esas pequeñas cosas que a veces como adultos nos hace quejarnos, pero para ellos es una oportunidad de un momento increíblemente divertido. Es parte de lo que quisiera hoy dejarles como mensaje. La realidad es que crecer nos enseñó a evitar riesgos, por ejemplo, ¿no? Muchos niños no miden los riesgos, pero como adultos la vida nos enseña a evitar los riesgos. Como adultos la vida nos enseña a veces a protegernos de algo que sabes que duele, de algo que sabes que lastima. Como adultos ya te sabes proteger. Y a veces nos sobreprotegemos de algo que nos puede doler o de algo que nos puede lastimar. Crecer nos ayuda a calcular, a ser más calculadores, a tratar de tener todo bajo control, todo con un orden, todo con un proceso, ¿no? Y cuando a veces se atraviesa algo que nos rompe el orden, pues nos empezamos a quejar. En vez de buscarle el lado bueno y decir, bueno, de aquí cómo aprovecho esta situación para que se vuelva un momento increíblemente divertido, ¿no? En nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, cuando crecemos, que empezamos a evitar riesgos, a protegernos, a calcular, sin darnos cuenta, dejamos de saltar. Sin darnos cuenta, dejamos de saltar en ese charco. Sin darnos cuenta, apagamos la voz de ese niño interno. Porque no les voy a negar, a veces he visto el charco y yo he querido ser el que salte
y mojan a mis hijos. Hay un niño interno que sigue estando allí, ¿no? Y que así como está en mí, lo puede estar en ustedes, ¿no? De ser el que salte primero. Entonces mis hijos se quedan así como, papá, ¿no? Y eso se les va a grabar en su memoria. Aunque sé que después la pastora me va a regañar por llegar todo mojado, ¿no? Pero sigue habiendo un niño interno muchas veces en nosotros. Y eso es algo de lo que hoy quiero que se quede en su corazón. No por crecer, dejemos de ser los que saltan. No por crecer, dejemos de ser el que se avienta al charco para darle a nuestros hijos ese momento agradable, increíblemente divertido. Ahora, en el pasaje que leímos, Pablo nos está haciendo 3 invitaciones. Nos está exhortando a 3 cosas diferentes. El pasaje de 1 Corintios 14:20. Primero nos dice, no seáis niños en el modo de pensar. Es decir, si lo queremos reducir y traducir, nos está diciendo, maduren. Que su pensamiento madure. Que su pensar, su manera de discernir, su manera de asumir la realidad, lo que está pasando, que sea algo maduro, que no se quede en la inocencia de los niños, el pensamiento. Pero también nos dice, sed niños en la malicia. Nos está diciendo, ser niños en la malicia. Es decir, que no perdamos la pureza. Que no perdamos la inocencia. No sé ustedes, pero creo que hay un dicho popular muy mexicano que dice, es que el que no tranza no avanza. Es un dicho muy popular y es mexicano. Y hay unos que dicen, no, es que te falta malicia. No sé si alguna vez lo han escuchado o se los han dicho. A mí me lo han dicho en varias ocasiones, ¿no? Es que te falta colmillo, es que te falta malicia. Y la verdad es que a veces me lo han dicho personas adultas, hablando hasta de los negocios, no es que te falta malicia. Y yo la verdad es que digo, no, la verdad es que lo que le falta al mundo es más inocencia, es más pureza, no malicia, no nos falta malicia. Y eso es a lo que se refiere con sed niños en la malicia. Y concluye Pablo en la tercera parte del versículo diciendo, maduros en el modo de pensar, maduros en el modo de pensar. Si quisiéramos resumirlo, englobarlo en algo como más entendible, porque pareciera como que nos confunde, ¿no? Primero, no ser niños, pero sí ser niños, pero no ser niños. Yo lo resumiría con esas palabras, que vivamos con entendimiento. La invitación de Pablo es a que vivamos con entendimiento, pero sin que la pureza de nuestro corazón se pierda. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Esa es la invitación que nos hace Pablo el día de hoy, que le hace Cristo a su iglesia, es vivamos nuestras vidas adultas con entendimiento, pero sin que la pureza de nuestro corazón se pierda en el proceso. Y por eso el tema de la prédica de hoy es crecer sin perder el corazón. Crecer, pero sin perder el corazón. Y quiero antes, porque no he empezado la prédica, quiero antes de empezar con la palabra hacer una aclaración, y creo que es el momento preciso para poder hacerla. Antes de continuar, necesito hablarle a alguien aquí, y no voy a voltear a ver a nadie, pero necesito hablarle a alguien que hoy está sentado aquí. Porque sé que para muchos de nosotros la idea de volver a ser como niños, o de volver a ser niños refiriéndonos a nuestra propia infancia, no es algo bonito. Sé que para muchos de nosotros nuestra infancia no fue muy bonita. Muchos tuvimos una infancia, incluso podría decir, dolorosa. Y cuando les hacemos la invitación de, ¿es que vuelve a ser el niño que eras antes? Empiezan a decir, espérame, no quiero volver a eso. No quiero volver al niño que fui por las propias experiencias de vida que llegamos a tener. Así que si tú hoy eres uno de ellos que no tuvo una infancia bonita, que no tuvo una infancia agradable, que al contrario su infancia fue dolorosa, hoy quiero pedirte perdón. Tomando el lugar del que te haya lastimado. Haya sido tu familia, haya sido alguien cercano, haya sido algún maestro, quien haya sido.
Quien haya hecho que tu niñez no sea bonita, sino sea dolorosa, hoy yo quiero ponerme en ese lugar y pedirte perdón. Y quiero pedirte que hagas algo. Abrázate. Cada quien, dése un abrazo. Apapáchese. Como si lo hicieran realmente, porque sé que a veces no lo hacemos. Nosotros mismos a nosotros mismos no nos abrazamos. No es algo que sea común hacer. Pero quiero pedirte hoy que lo hagas. Date a ti mismo un abrazo hoy. Y escuche eso. Quiero pedirte perdón. Quizás tu infancia no fue un lugar seguro, como debería de haberlo sido. Quizás tu infancia no fue un lugar seguro. A lo mejor hasta fue una etapa de miedo. Un niño con miedo. Una niña con miedo. Por todo lo que se movía alrededor. Quizás tu infancia fue una infancia de abandono. Porque muchos hemos tenido una infancia sin un papá, sin una mamá, o a veces estando pero no estando presentes. Y quizás esa infancia fue una infancia con carencias, con muy poca economía, ¿no? Apenas salía para comer. Y no es esa la infancia a la cual la palabra nos quiere llevar. Quizás tu infancia haya sido una con muchas heridas, que hoy en día sigan arrastrándose hasta el presente. Y si esa fue tu infancia, si esa fue tu infancia con miedos, si tu infancia fue con abandonos, si tu infancia fue con carencias o con muchas heridas, hoy nuevamente quiero pedirte perdón. Quizás tu niñez fue robada, porque a veces nos pasa así. Quizás nuestra niñez fue robada por algún adulto inconsciente que no supo cómo ser adulto. Y nuestra infancia fue robada. Nos hizo o nos tocó a nosotros ser el adulto que cubría lo que ese adulto inconsciente tenía que haber sido. A veces nos tocó ser papá para nuestros hermanos. A veces nos tocó ser mamá para nuestros hermanos cuando no debía haber sido así. Y tu infancia fue robada. Y si esa fue tu infancia, hoy quiero pedirte perdón nuevamente. Y si ese eres tú, quiero que escuches esto fuerte y con claridad. Dios no te está llamando a regresar a lo malo de tu infancia. La invitación que nos hace Pablo en este pasaje no es a regresar a lo malo de nuestra infancia. No nos está pidiendo volver a ese dolor. No nos está pidiendo volver a ese abandono o a esa necesidad. Cuando la palabra de Dios habla el ser como niños, habla, y quiero que esto sea lo que escuches, habla de recuperar el diseño original que Dios puso en tu corazón. Eso es lo que nos está pidiendo cuando nos dice ser como niños. Habla de recuperar el diseño original, de cómo Dios te creó, de dónde Dios quería que estuvieras, de cómo quería Dios que fuera esa infancia tuya. No de revivir lo que otros dañaron. A veces lo hicieron desde su propia lejanía de Dios, a veces lo hicieron desde su propio pecado. Y quiero volver a decir, quiero pedirte perdón por esas carencias o por esa infancia que no fue conforme a lo que Dios quería para ti. Y quiero poner una promesa en tu corazón. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, la primera parte dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esa es una promesa de parte de Dios hoy para ti. Dios está diciendo: yo voy a restituir lo que te faltó. Yo voy a cubrir lo que no tuviste. Yo voy a sanar lo que te hirió. Yo voy a reponer lo que te hizo falta, lo que no tuviste. Yo te lo voy a dar. Es lo que Dios nos está diciendo en esta promesa del libro de Joel. Dice: yo repondré, yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así que Dios no quiere regresarte, quiere restaurarte.
Eso es lo que Dios quiere hoy. Él quiere restituir todo lo que fue robado en tu niñez, todo lo que te fue robado en tu niñez. Y no estás siendo llamado a volver a ser el niño que sufrió, sino restaurar al Hijo de Dios. Restaurar al Hijo de Dios que soñó, al Hijo de Dios que saltaba en los charcos o que quería saltar en los charcos. Esa es la invitación que el día de hoy Dios tiene para ti. Y una vez hecha esa aclaración, ahora sí empiezo con la palabra, ahora sí empieza con la predicación. Creo que necesitamos comprender que hay cosas que conforme crecemos nosotros vamos a ir perdiendo. No porque desaparezcan por completo, sino porque muchas veces fueron sepultados por malas experiencias. Muchas veces fueron sepultadas por heridas. Muchas veces fueron sepultadas por responsabilidades. Cosas que fueron puestas sobre nuestros hombros que no tenían que ser puestas sobre nuestros hombros. A veces fueron sepultadas por decepciones de personas a las que les dimos nuestra confianza o que son con los que deberíamos haber estado seguros y no lo estuvimos. O simplemente por hábitos que fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo. Y ese niño, esa infancia quedó sepultado abajo de todo eso. Muchas de esas cosas buenas quedaron enterradas bajo esas capas de la vida adulta. Ahí fue quedando ese niño que soñaba y que quería saltar en los charcos. Así que quiero hablar, o la palabra está estructurada en tres bloques. El primero, lo que sí debemos dejar atrás. Lo que sí debemos dejar atrás. Segundo, lo que no debemos de perder. Lo que no debemos de perder. Y tercero, lo que debemos de recuperar, pero con madurez. Lo que debemos de recuperar siendo adultos, pero ahora con madurez. Así que agarra tu pañuelo, tus Kleenex, prepara tu corazón. Primer punto, lo que sí debemos de dejar atrás. No sé ustedes, pero creo que hay algo en los niños que los caracteriza mucho y es que empiezan a veces a preguntar por todo. ¿Y por qué? 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 ¿No? Y es una pregunta sin fin y a veces a comentar sin filtro. Es decir, desde ellos sale muchas cosas insistentemente y sin filtro. Preguntan, ¿y por qué esto? ¿Y para qué aquello? ¿Y por qué por aquí? ¿Y por qué esto, mamá? ¿Y por qué para allá? ¿No? Están así los niños. Y a veces también dicen cosas sin pensar. Y a veces esas cosas pueden llegar a lastimar, pueden llegar a herir. Cuando los niños empiezan a crecer, que son adolescentes, a veces los adolescentes tienen unas respuestas que las sueltan sin filtro y que lastima el corazón. A veces lastima el corazón de mamá, a veces lastima el corazón de papá. Y esas son de las cosas que sí debemos dejar atrás. Esas son de las cosas que sí tenemos que quitarnos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de cuando fuimos creciendo. Y en este punto quiero decir tres cosas que sí tenemos que dejar atrás. La primera es la impulsividad. La segunda es una dependencia irresponsable. Y la tercera es la superficialidad espiritual. Son tres cosas que sí tenemos que dejar atrás de cuando éramos niños. Y sobre la impulsividad, quiero leer Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para irarse. Esa es la invitación que Santiago nos está haciendo y es como tendríamos que crecer, tendríamos que aprender a hacer eso, a ser prontos para oír. Es decir, estar dispuestos a escuchar a nuestros hermanos, escuchar a nuestra pareja, escuchar a nuestros hijos, que seamos prontos, que sea fácil que alguien se pueda acercar a hablarnos algo y nosotros poder atenderlos y escucharlos. Y nos dice 2 tardos, para hablar y para enojarse. Eso tendríamos que aprender, a que no nos enojemos con facilidad y que no hablemos con prontitud. Cuidar nuestra manera de hablar, porque a veces decimos cosas que hieren, a veces prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir, y eso es hablar con prontitud, sino aprender a hablar con prudencia.
Sobre la dependencia irresponsable quiero leer Hebreos 5, versículos del 12 al 14, en donde dice: porque debiendo ya ser maestros, está hablándole a un adulto que ya creció, que ya tuvo tiempo y que ahora debería ser maestro, no debería ser niño. Le está hablando a un adulto y dice: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, tienes 20 años en la iglesia y ya deberías ser maestro. ¿Por qué te tengo que volver a enseñar lo básico de la fe si ya deberías ser maestro? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es como niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado madurez. Para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados, es decir, que han ejercitado en la fe, porque tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los niños dependen completamente de sus padres. Esa es la dependencia que los hijos tienen. Pero cuando crecemos, tenemos que dejar de ser dependientes de los demás. Y tenemos que aprender a ser dependientes incluso de nuestra relación con Dios. Tenemos que dejar de ser dependientes de que alguien más nos invite a orar. Tenemos que dejar de ser dependientes de que alguien más nos acerque a Dios. Tenemos que dejar de ser dependientes e irresponsables de nuestra propia fe y de nuestra propia necesidad y búsqueda de Dios. Sobre la superficialidad espiritual quiero leer Mateo 13, versículos 20 y 21, en donde nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso habla de una superficialidad. Voy a la iglesia, recibo la palabra y en el momento me gozo, me quedo con el mensaje, pero 2 días después ya no la tengo, ya no la retengo, ya no la ejercito, ya no la vivo, ya no vivo en la fe, ya no vivo la palabra. Regreso porque solamente fue superficial. No he hecho que la palabra de Dios haga raíces en mi vida. Los niños son sumamente superficiales. Tú como papá los regañas ahorita, su corazoncito se entristece y 5 minutos después ya está otra vez contigo abrazándote. Pero esa superficialidad no tiene que seguir con nosotros en la adultez. Tenemos que aprender a hacernos responsables. Así que, pues sí hay cosas que tienen que morir de los niños a los adultos. Sí hay cosas que tienen que morir en ese proceso. Pero muchas veces nosotros matamos lo que no debe de morir. Matamos lo que no debería, lo que sí debería persistir. Y en el segundo bloque vamos a ver lo que no debemos de perder. Lo que no debemos de perder. Es decir, que lo tienen los niños y que tenemos que conservar nosotros como adultos. Y quiero decirles también 3 cosas. Como ejemplo, quiero poner una pequeña historia. Muchas veces nosotros vemos a los niños que salen a la calle, se juntan con los vecinos de la calle, de la colonia en donde viven, del fraccionamiento en donde viven, agarran una frutzi, lo meten, lo rellenan de papel y ese es su balón. Y los niños con eso empiezan a jugar. Ponen sus porterías, hacen equipos, empiezan a jugar y de repente uno por descuido le mete un patadón a otro y se va al suelo y ¡chin! Empieza el problema, ¿no? Porque ya uno le pegó al otro. Y los niños, cuando pasa eso, sí se enojan, sí lloran, sí se pelean, cada quien se va a su lado, pero pasan 5 minutos, tú te descuidas como adulto, volteas a ver algo que se cayó, lo levantas, regresas y ya están otra vez jugando. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Yo dije, pues ya se acabó el juego, ¿no? Ahorita van a recoger su balón, cada quien se va para su casa y ya se acabó el juego. Los niños no hacen eso. Los niños se reconcilian en el instante. Los niños no dejan que el enojo se quede por semanas. Es más, pasan a veces ni 5 minutos y ya están jugando otra vez. El que pegó va y le dice, discúlpame, vente, vamos a jugar. Y el otro le dice, está bien, se paran y siguen jugando.
Esos son los niños. Así son los niños. Y esto debería a nosotros enseñarnos 3 cosas que tenemos que conservar. La primera, la capacidad de asombro que tienen los niños, nosotros la perdemos cuando crecemos. Segundo, la facilidad para perdonar que tienen los niños, nosotros la perdemos cuando crecemos. Y la tercera, la capacidad de ser felices con lo simple. La capacidad de ser felices con lo simple es algo que tienen los niños y que nosotros perdemos cuando crecemos. Y la capacidad de asombro, en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa manera de amar que tienen los niños, nosotros la perdemos cuando crecemos. Ese primer amor que nace en el corazón de nuestros hijos, nosotros como adultos lo perdemos cuando crecemos. Ya no nos maravillan las cosas como antes. Sí, Apocalipsis 2:4 dice, nosotros ya no nos maravillamos como antes. Yo les podré decir, cuando nosotros llegamos apenas a Aguascalientes, nos maravillamos de los atardeceres. No, en Ciudad de México no tenemos atardeceres como lo que se ven en Aguascalientes. Ahí vemos puro gris por la contaminación. No hay atardeceres. Y aquí los tenemos. Y la gente que los ve todos los días ya no se asombra. Ya no se maravilla de la mano de Dios. Ya no ve la belleza de los colores que se ven en los atardeceres. Ya no nos maravillamos de cómo una flor nace en medio de la banqueta, en un huequito en donde tú no serías capaz de sembrar algo. Dios hace que crezca una flor. Y ya no nos maravillamos de eso. Perdemos esa capacidad de asombro. Y cuando perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de ver a Dios. Perdemos la capacidad de ver las maravillas y cómo Dios se mueve alrededor de nosotros. La vida nos pasa a veces tan rápido que dejamos de sonreír y dejamos de apreciar esos pequeños detalles que tenemos alrededor. Hablando de la capacidad de perdonar, quiero leer Efesios 4:32, que dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Perdemos esa capacidad de perdonar. Hay veces que nosotros vemos a una persona que nos hace alguna ofensa y le cantamos ley de hielo, no le volvemos a hablar. Y nos lo encontramos 2 años después y sigue estando la ley del hielo fresca allí, no se ha descongelado. Y te lo encuentras 5 años después y sigue sin hablarle. Y dice, a ver, ¿qué pasó? Si cuando niños bastaba extender la mano y que el otro te la agarrara, ya, era suficiente. Como niños poníamos el juego, la diversión, el partido, el momento por encima del enojo. Quiero seguir jugando, dice un niño. Le doy mi mano, quiero seguir jugando. El otro dice, claro, te la acepto. Se paran y siguen jugando. Y eso lo hemos perdido conforme hemos crecido. Ya no basta con que alguien llegue y te diga perdón para que tú perdones. Ya no eres tú el que vaya, extiende la mano y pide perdón para que el otro te perdone. Dejamos de hacerlo cuando crecemos. Y la alegría simple, no sé cuántos de ustedes se han esmerado como papás en darle un regalo a sus hijos pequeños, sobre todo cuando están más pequeñitos, y que vean que el niño lo hace a un lado y se queda con el empaque y con la caja y con eso es feliz. A mí me ha pasado. Los niños aprenden a ser felices con lo más simple. Es más, hay un video que a mí me movió muchísimo el día que lo vi. Son niños pequeños a los cuales se les aparta de los papás y se les hace unas preguntas y le dice, ¿qué quieres para esta Navidad? Y le dan como varias alternativas de juguetes que están de moda. Dice, o que papá se pase el fin de semana contigo. Lo meten dentro de las alternativas. Y les sorprendería la cantidad de niños que dicen, no, prefiero que mi papá esté un fin de semana entero conmigo. ¿Dónde están esos papás que prefieren estar un fin de semana con sus hijos? Lo hemos perdido. Preferimos estar en el trabajo. Preferimos estar haciendo 20 cosas diferentes que pasar un fin de semana con nuestros hijos. Y nuestros hijos, eso es lo que deberíamos conservar. El poder alegrarnos de una manera simple. Alegrarnos de una manera simple. Dice en el versículo Juan 10:10, el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes un niño era feliz con la caja, porque su imaginación lo hacía volar. ¿Cuántos de los adultos hoy en día siguen saliendo con su pareja solo por un helado? Porque a veces no hay dinero para llevar a un restaurante, ¿no? Pero ¿cuántos han salido solo por un helado? ¿O sabes qué? Vamos a la tienda, dejamos a los niños un ratito y caminemos en la tienda, pero caminemos de la mano. ¿Cuántos lo siguen haciendo? Eso significa ser alegres, y buscar la alegría está en un momento simple. No necesitamos gastar dinero. Necesitamos tener la intención de hacerlo. Y aquí viene una pregunta. ¿Esto se puede recuperar? Si lo hemos perdido, ¿es algo que se pueda recuperar? Yo digo que sí. Por supuesto que sí. Así que hoy quiero hablarle a tu niño interior. A ese niño que soñaba, a esa niña que soñaba. A ese niño que veía un charco y que decía, ¡puedo saltar!, ¿no? Con la emoción de querer hacerlo y bañar a la mamá y bañar al papá y salpicar a todos los que estuvieran ahí al lado. Quiero hablarle a ese niño interior para pedirte que lo sueltes. Lo que hayas mal aprendido, suéltalo. Déjalo. Lo que hayas enterrado, rescátalo. Avívalo. Vuélvelo a traer a tu vida. Perdona. Perdona. Perdona esa mala vida que pudiste tener a veces en tu infancia. Perdona. Ya suéltalo. Y aprende otra vez a ser como niño siendo adulto. Aprende otra vez a vivir con entendimiento, pero con un corazón puro. Con un corazón sencillo como el del niño. Eso es lo que Pablo nos está tratando de invitar con este pasaje que leímos al principio de la palabra. Y me voy al tercer bloque y último. Lo que debemos de recuperar, pero con madurez. ¿Qué debemos recuperar que se perdió de cuando éramos niños, pero que ahora podemos traerlos acompañado de madurez? Y quiero poner un ejemplo. Soy seguro que muchos lo han llegado a vivir con sus hijos pequeños. Si uno de nuestros hijos se sube por una extraña razón al ropero, se sube y tú vas y te acercas, extiende los brazos y le dices, salta. ¿Qué hace el niño? Salta. ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú como papá, si tú como mamá, a lo mejor si es un extraño no lo va a hacer, pero si tú como mamá o tú como papá vas, te acercas, te paras enfrente de ese ropero, estiras los brazos y le dices, salta, que yo te atrapo, el niño se va a aventar. El niño en ese momento no calcula, no dice, mi peso es tanto, mi papá va al gimnasio o no, o sea, no empieza a pensar, no lo calcula. Simplemente dice, voy, y se avienta, confiando en la voz del que le está hablando, confiando en el que le dio la vida, confiando en el que es su héroe o su heroína. Su confianza es completamente ciega hacia quienes lo aman. Eso es algo que también como adultos se nos ha olvidado y que lo hemos enterrado. ¿Cómo está tu confianza para el que te dio la vida? ¿Cómo está hoy tu confianza para con Dios? ¿Cómo está tu confianza? Si Dios te dice salta, ¿te avientas? Sabiendo que su brazo poderoso va a estar extendido para recibirte, ¿lo haces? ¿Cómo está hoy tu confianza? ¿Cómo es esa relación de cercanía para con el que te dio la vida? Hay cosas que perdemos cuando crecemos, pero que como adultos tendríamos que seguirlo haciendo con madurez. Y quiero dar una pequeña lista, 4 cosas que podemos rescatar de como cuando éramos niños, pero ahora con madurez. Nuestra fe se puede acompañar con fundamento. Eso es algo que tenemos que hacer. Una fe, pero una fe, no una fe suelta, sino una fe con fundamento. La sensibilidad que tienen los niños la podemos volver a tener nosotros, pero ahora que vaya acompañada de discernimiento, que vaya acompañada de entendimiento. Sensibilidad, pero con entendimiento. Esa confianza del niño que se avienta cuando el papá le dice, salta porque yo te atrapo. Esa confianza la tendríamos que tener otra vez como adultos, pero acompañada de sabiduría. Confianza con sabiduría.
Como adultos tendríamos que hacer esa fusión. Y el último, el asombro. El asombro que tienen los niños para cualquier cosa, nosotros tendríamos que volver a traerlo, pero ahora con profundidad. Un niño que ve el atardecer se asombra y dice, papá, mira qué bonitos colores. Hoy estaba naranja, el día de ayer estaba rosa, ¿no? El siguiente va a estar morado, y los niños lo ven y se asombran. Un adulto con ese corazón puro de niño ve el atardecer y dice, gracias Dios por la belleza que tú me permites tener y me permites ver. Porque hoy entiendo que tú eres el que sostiene el universo. Eso es la capacidad de asombro, pero ahora con profundidad, con entendimiento. Así que Dios no quiere adultos endurecidos o con el corazón endurecido. Dios no quiere adultos con un corazón endurecido, ni tampoco quiere adultos inmaduros. Tampoco nos quiere así. El Señor no busca adultos que sean como niños inmaduros. Quiere hijos maduros con corazón de niño. Eso es lo que Dios quiere. Quiere hijos maduros con el corazón de niño, con la pureza del corazón de un niño. Así que quiero invitarte a pensar en esto. Busca en tu memoria cuándo fue el momento que dejaste de asombrarte. ¿Cuándo dejaste de asombrarte? ¿Cuándo dejaste de asombrarte del atardecer? ¿Cuándo dejaste de asombrarte de que algo pase en tu vida? ¿Cuándo dejaste de asombrarte? ¿Cuándo se perdió de ti? ¿Cuándo dejaste de confiar? ¿Cuándo dejaste de confiar en alguien? ¿Cuándo alguien te lastimó, que hizo que tu corazón se cerrara y dije, yo no vuelvo a confiar? Yo no vuelvo a amar. Yo no vuelvo a abrir mi corazón. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que perdiste eso? Porque el hecho de que una persona nos haya fallado no significa que Dios lo va a hacer. El hecho de que una persona nos haya abandonado no significa que Dios lo vaya a hacer. El hecho de que una persona nos haya herido de tal manera que digas, yo no vuelvo a amar, yo no vuelvo a abrir mi corazón, no significa que Dios no esté esperando el momento de que tú vayas y se lo vuelvas a abrir para sanarte. ¿Cuándo fue que lo perdiste? ¿Cuándo fue que dejaste de confiar? Y encuentra qué parte de tu corazón se ha endurecido. Encuentra qué parte de tu corazón se ha hecho piedra. Encuentra qué parte de tu corazón fue la que dejó de creer. Encuentra qué parte de tu corazón es la que está lastimada. No sé ustedes, pero si tuvieran esa conversación hoy, ustedes con su niño interior, ustedes con su niña interior, y les preguntara a su niño interior, ¿lo lograste? ¿Qué le dirían? ¿Lo lograste? Nosotros queríamos ser felices. ¿Lo lograste? Un niño eso es lo que quiere. Y si tu niño interior hoy se parara enfrente de ti y te dijera, oye, qué gusto que te conozco, yo soy tu yo de hace 20, 30, 50 años. Y dice, ¿lo lograste? ¿Realmente fuimos felices? No sé quiénes han visto la película de Mi encuentro conmigo mismo. Es una película que tiene esa temática. De un adulto aparentemente feliz y exitoso se encuentra con su niño y el niño le dice, ¿lo lograste? ¿Tuvimos un perro? Yo quería tener un perro. ¿Te casaste? Yo quería tener una familia. Y el niño le empieza a hacer esas preguntas y el otro dice, no lo logré, no soy feliz, no tengo un perro, no tengo una familia, solo tengo dinero. Y el niño se decepciona y le dice, qué feo es ser adulto. Qué feo es ser adulto. Porque no logré nada de lo que yo con mi inocencia, con mi corazón inocente como niño quería ser. No logré ser feliz. Nadie me ama, no tengo una familia. No lo he logrado. ¿Cuántos podrían decirle a su niño interior, sí lo logré? O al menos estamos en proceso. Estamos en proceso. Vamos para allá. Me estoy acercando, ¿no? A ser feliz. Me estoy acercando a tener mi familia. Me estoy acercando a tener un perro, ¿no? Me estoy acercando a eso que soñé cuando estaba pequeño. Porque la manera en que tú le respondas es si te estás cumpliendo a ti mismo. Si te estás cumpliendo a ti mismo, a ti misma. ¿Recuerdan esa encuesta que les dije que me hizo mi hija al principio?
Me quedé yo varios días pensando en esas respuestas. La realidad era que yo le respondí que no lo había logrado. Y sobre todo por esa idea, porque fui con la idea de, pues le dije, cuando yo era niño decía que quería ser bombero, ¿no? Y pues no soy bombero, evidentemente. No soy bombero, pero pues a ese niño le hubiera dicho, no lo logré, ¿no? No logré ser bombero. No logré lo que soñaba muchas veces cuando era niño. Pero si soy bien honesto, también le podría decir a mi niño interior, no logré mucho de lo que soñé cuando era niño, pero Dios me ha dado más de lo que pude haber soñado. Dios me ha dado más de lo que pude haber soñado aún cuando era niño. Hay muchas veces que nos hacemos promesas y que cuando crecen nos vamos defraudando a nosotros mismos. Muchas de esas promesas se quedan también enterradas en el camino. Yo, conforme fui creciendo, también no fui de tener una infancia totalmente bella ni perfecta. Yo me llegué a hacer muchas promesas como niño. A mí me tocó ver a mi padre alcoholizado a la casa y golpearme. Y yo me llegué a prometer a mí mismo que cuando tuviera una familia no los golpearía. Hay veces que esa vida también nos permite hacernos promesas a nosotros mismos. Que no se te olviden esas promesas que te hiciste como cuando fuiste creciendo. Que no se te olviden. Rescátalas ahora que eres adulto y vívelas. Y vívelas de la mano de Cristo. Esa es la mejor manera de hacer que esas promesas que te hiciste, hallar fuerza, para poder cumplir con esas promesas que te hiciste. Yo algún día me prometí tener una familia. Y una familia feliz. Porque me tocó ver muchos momentos no felices en mi familia. Pues yo de niño un día me dije, yo cuando yo tenga mi familia, porque gracias a Dios no fue que la herida me hiciera no querer tener familia, que también puede pasar, ¿no? A quienes dicen, ¿eso es ser una familia? No quiero tener una familia. Puede pasar eso. En mi caso fue diferente. En mi caso fue, cuando yo tengo una familia, yo quiero que mi familia sea una familia feliz. Eso fue lo que me prometí de niño. Y la verdad es que Dios me dio una que me ama. Algún día me prometí tener una casa. Me tocó ver a mi familia vivir en varios lados. Hasta que un día se les hizo una casa y me tocó ver la alegría de que mi mamá dijera, esta es mi casa. Entonces yo dije, algún día yo voy a tener la mía. Cuando era niño. La verdad es que Dios no solo me dio una casa, me dio un hogar. Me dio un hogar. Alguna vez soñé con tener un hijo. Y aunque hubo momentos en mi vida que dije, no quiero tener hijos, pero para nada, ¿no? Porque pues es la responsabilidad y que una vida dependa de ti y ahora tú educarlo. Hubo un momento en mi vida que dije, no quiero saber nada de niños, ¿no? Pero yo sabía que de chico, alguna vez me dije, sí, claro que tengo que tener hijos. Alguna vez un sacerdote me llegó a decir, tú puedes ser padre, tú puedes ser sacerdote, padre. Y yo en mi reverencia de niño le dije, voy a ser padre, pero de mis hijos, ¿no? Lo hice de niño, lo llegué a hacer. Soñé con tener esos niños. Y en esa ocasión lo declaré, ¿no? Sí, voy a ser, pero de mis hijos. Y la vez que Dios me dio no uno, me dio dos. Y los adoro. Ahora Dios me dice, y así como me lo dice a mí, te lo dice a ti. Un día me pediste una familia. Y te la di. Ahora cuídala. Todos los que Dios les haya dado una familia, Dios les dice, te la di, cuídala. Dios me dice, ¿querías una casa? Te la di. Ahora manténla sin mancilla. Mantén tu lecho sin mancilla. Alguna vez me pediste hijos y te los di. Ahora enséñales a amarme. Eso me dice Dios. Y se los dice a todos ustedes. Lo que le hayas pedido a Dios y Dios te lo dio, ahora cuídalo.
Ahora agradécelo. Ahora bendícelo. Ahora sé agradecido de todo lo que Dios te haya dado, de todo lo que Dios haya puesto en tus manos, y ahora sé agradecido para con Él. Así que vamos a terminar. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y que cierren sus ojos, y quiero que hagamos una pequeña oración juntos sobre este tema. Hoy Dios no ha venido a exigirte nada. Dios no ha venido a regañarte, Dios no ha venido a pedir nada como exigiéndotelo. Hoy Dios ha venido a restaurarte, porque quiere restaurar ese corazón, esa pureza, esa inocencia